Antes que nada, debería estar prohibido hacer juegos de 8, 10 o más horas en épocas de verano, pues son demasiado largos para los espectadores y los mismos peloteros se fastidian a causa del calorón. El béisbol divierte o cansa, según sea el punto de vista. Sin embargo, esta vez no fue como otras, ni Dios mande. Empezaron a jugar luego de la madrugada, aprovechando el relente para así terminar pronto, digamos, antes del anochecer. Se enfrentaban los acérrimos rivales, Cachorros de Sacramento contra Forajidos de Boquillas, los segundos visitantes. El juego se llevó a cabo en el llano que está hacia la orilla sur, por el rumbo del panteón. Siempre se utilizaba una bola, porque era la costumbre, o más bien para evitar despilfarros. Poca gente se dio cita, unos 8 sombrerudos que llevaban lonche y soda. Estos sentáronse en unas piedras, ni siquiera vendedores ambulantes por ahí. Los forajidos traían un total de 12 hombres, con 2 pitchers abridores en la banca y listos para el relevo. También un jugador de refresco por si acaso se ofrecía, en tanto que los cachorros justo eran los 9 vatos. De fallarles el picheo, alguno de los del cuadro tenía que cubrir la ruta. Claro, podía presentarse el caso de que uno se lesionara, pues ni modo, a ver cómo se arreglaban para remover gorrudos a distintas posiciones, encontrando las ideales de acuerdo con el bateo enemigo. Para colmo, ninguno de los conjuntos traía a su manejador. Ahí, yo creo que podríamos decir bastante del lenguaje que utiliza Sada. Estamos hablando de Daniel Sada, uno de los escritores más cabrones que hay en... Bueno, yo pienso que de los más chingones de la literatura mexicana. Bueno, yo lo pongo después de Rulfo, güey, sin ningún problema. Claro, hispanoamericano, incluso internacional, ¿no? Sí, está muy, muy perro. ¿Quieres decir algo de Sada? Una mini semblanza, ¿qué ibas a decir? Sí, pues justo en estos fragmentos de cualquier altibajo, pues podemos encontrar este lenguaje tan amplio que tiene Sada, bueno, que tan tenía, rico. Tan rico, claro. Pero aquí a mí me llamó la atención la palabra sentáronse. O sea, porque de repente estábamos hablando de vatos, de sombrerudos, de que el lonche, que la soda, ¿no? Y viene a cuento porque recuerdo que en alguna ocasión una escritora justo me mencionaba que Daniel Sada, al llegar a la ciudad, pues todas las personas pensaban que él tenía como una gama de lectura pues impresionante, pero respecto a lo contemporáneo, a ya lo moderno, algo distinto. Y resulta que no. Y sin embargo, toda su formación fueron clásicos. Ajá. Y lo enseñó una poeta, ¿no? A escribir, por eso escribe tan... Y bueno, además de una poeta, su educación básica en eso consistió, ¿no? En leer a los clásicos de una forma que ahora nos parecería sumamente extraña y que si llega a existir, pues es aberrante la forma en la que él se ceñía con las formas ¿no? antiguas, no había más para él. O sea, claro. cuando llegó a México, él se sorprendió de que todos escribían como se les hinchaban los huevos, ¿no? Entonces, y él era... Claro, metódico, ¿ves? De ahí creo que podemos tener como mucha luz al respecto de por qué el uso de este lenguaje y de repente te encuentras con un sentándose y unas figuras en el propio cuento. Digo, aquí son apenas 2 párrafos. 2 párrafos. No sé si quieran continuar o... Continuamos, sí. ¿No? Vale. ¿Tú no tienes nada que acotar? Aún no. Ok. Fue por ello que desde antes que empezaran los del cuadro visitante, se sintieran ya ganados, burlándose con descaro de los pobres contrincantes, que ni siquiera contaban con una mínima porra que los pudiera animar. Después del calentamiento, los capitanes del equipo y el umpire se llevaron más de 1 hora discutiendo varias reglas de terreno. Los cachorros, por su parte, comentaban entre ellos que ojalá viniera el resto de sus demás compañeros, pero que el inconveniente es que en la noche de ayer hubo fiesta en Sacramento, mucha bala y borrachera, además del consabido desvelo. Acá en las averiguatas, lo que les llevó más tiempo fue discutir quién recogería la bola, ya que era una impertinencia nombrar de forma oficial a uno de los asistentes para labor tan molesta. Se acordó que los propios peloteros fueran los recogedores, tanto en terreno de foul como si la bola se iba hasta el mismito panteón, el cual estaba bien lejos, aunque pudiera ocurrir. Esto era precisamente lo que retardaba el juego,
El catcher, el responsable, si el batazo iba hacia atrás, lo mismo el primera base o el jardinero derecho, depende, calculando la distancia donde muriera la línea, o quien quedara más cerca, igual por el otro lado y hacia el fondo en los supuestos jardines. ¡Play ball! Correspondía abrir la tanda de bateo al equipo visitante, que pues no tenía uniforme, y en lugar de Spice calzaban unas botas viboreras para barrerse mejor. Y bueno, Es increíble, está increíble, es ¿no? que es mames? muy ocurrente. Y justo ahí, digo, ustedes lo están escuchando, pero aquí se lee como tal, Playboy. O sea, No con... está en cursivas No, y no, en no. inglés. O sea, es una P-L-E-E-Y. Pero la imagen Ball, esta de los... De las botas, traen las botas, no traen uniforme. O sea, son tal cual unos sombrerudos. Unos sombrerudos jugando O sea, béisbol. Ajá. Que Sí. es el equivalente aquí en la ciudad a aventarte una reta como vallas, Claro, ¿no? en el llano. Ajá, Sin así pedo. como de vamos saliendo, nos encontramos un cacho de tierra y vamos a Y jugar. entonces como se querías ocurrente hasta la madre, porque te estás leyendo y te estás riendo, dices, puta madre, aparte del lenguaje que lo estás degustando, porque eso es lo que haces cuando lees a Sada, Sí. te gustas, güey. Incluso cuando, bueno, nosotros que escribimos, yo me doy mis baños de Sada antes de aplastarme a escribir, porque Me doy como que mis te quedas baños con- de sal. Esa es buena. No, está chido. Y si habría que denominar algo como ingenio mexicano, yo creo que esto, ¿no? Sus pinches mamadas de albures y ese tipo de cosas. Bueno, el albur también es chido, ¿no? Pero... Ah, claro, pero es que aquí funciona de una forma muy distinta, porque de repente incluso analizar un cuento de Sada es una labor titánica. Porque, por ejemplo, supongamos, ¿no? Que tú tienes que separar entre cuál es la historia y cuál es la trama y de repente te encuentras con todo esto. Es para alguien que está como introduciéndose apenas en el mundo de Sada, es complejo porque tú estás, pero es que realmente ¿qué ha pasado, no? Una bola de tipos están jugando béisbol y y están pensando en quién va a ir por las pelotas. O sea, pero realmente ya ocurrieron un montón de cosas. Entonces, pues, valdría, no sé... Y ya tenemos el cuadro así dibujado, ¿no? Ya está el estadio. Sí, o sea, porque hasta el marcador... El uniforme, marcadores, las personas que están ahí. La pinche fiesta que ya te imaginas cómo está el ánimo de los Claro, pinches y pues al sombrerudos. otro día pues todos crudos porque hubo fiesta y... Además, no sé si Sacramento sí existe. Yo supongo que sí. Seguramente. Pero es un lugar recurrente de... Ah, pues en casi nunca, ¿verdad? Es su cronotopo el Sacramento. ¿El qué? Su cronotopo. Es Chúpame, algo que... No te estoy... A ver, tus mamadas. No son mamadas. No, güey. no, no. A Hay ver, un- ¿qué es un cronotopo? Hay un pensador ruso que se llama Bakhtin que propone que hay lugares donde de ocurren clases. ciertas cosas, ¿no? Ajá, de acuerdo. En las novelas del oriente, del oeste, del viejo oeste, el cronotopo es el oeste, ¿no? En las novelas o cuentos de terror, el cronotopo casi siempre es una La mansión casa abandonada, embrujada. un lugar que Ah, está- de acuerdo. Entonces el cronotopo de Daniel Sada en su mitología personal es Sacramento. Saca muertos. De acuerdo, ¿retomamos? Dale. Bah. Pero portaban cachuchas de un amarillo chillón que con los rayos del sol se hacían más fosforescentes. Treta, para distraer al pitcher. Un bateador, pelos largos de estropajo, verdolagón y chupado, era el primero en el orden. Nada más de ver la estampa, parecía peligrosísimo. El pitcher se la rifó tirándole todo lo recio que pudo y se salió con la suya. Un ponche espectacular con solo 3 lanzamientos que dejaron al pelao con la carabina al hombro. El pitcher, después de esto, hizo varios movimientos de contento, como calmando sus nervios y para darse confianza. Además, los efectos de la cruda, productos del despiporre de anoche, estaban bajo control. A partir del segundo bateador sobrevino lo fatal. Le siguieron una serie de chaparritos rechonchos y batazos por todas partes, excepto por la pradera central. Líneas de hit y home runs, tejas, líger a granel, flies contra el sol engañosos, carreras y más carreras, solamente con un out. Ni modo de relevar al pitcher descontrolado, pues nadie de los que estaba sabía lanzar curva recta por el centro, etc. Desde luego, ninguno de los 8 sombrerudos que presenciaban el juego iba a ir hasta la casa del maldito relevista a despertarlo y traerlo, de modo que seguía la garrotiza, y nada más con un out. Entre que recoger bolas, los desvelados cachorros y aconsejar a su pitcher,
Pasaron como 2 horas. Ya para eso de las 2 habían entrado como 18 carreras del equipo de Boquillas, sin que todavía batearan los del equipo de casa, quienes de una u otra forma habían tenido trabajo, excepto el jardinero central, que hasta se estaba durmiendo por tanta inmovilidad. Yo creo que ahí el mismo Sada, o sea, está como mostrándonos qué es todo lo que está pasando, ¿no? Ujú. O sea, es así como, ¿tú creías que esto es nada más un relato de unos crudos que fueron a jugar? O sea, yo creo que ahí ya resume de una gran forma qué es todo lo que está sucediendo en el cuento. A ver, ¿puedes volver a este cachito, por favor? Entre que recoger las bolas, los desvelados cachorros y aconsejar a su pitcher pasaron como 2 horas. Ya para eso de las 2 habían entrado como 18 carreras del equipo de Boquillas, sin que todavía batearan los del equipo de casa. Ah, o sea, todas estas cosas que ya te acaba de decir, pero es así como de, sí es cierto, o sea, y de repente tienes encima, o por lo menos a mí me pasa que al leer estas que son 2 líneas, o sea, ya es como irte a vivir Ujú. al cuento como tal, ¿no? O sea, tiene esta capacidad de síntesis tan padre y tan divertida Que te lleva. que te lleva, ¿no? Y de repente ya estás, sí, es que los fosforescentes ya están aquí y que el sombrerudo esto, pero ese güey ha de estar crudo en su Ya casa. estás en el juego, güey. Ajá, o sea, y estás apresurado porque ya nada más hay, ¿cuánto es una carrera? Y todo, entonces, No, y además mata 2 horas en esas líneas. O 18 sea, carreras. es que es lo que menciona justo al inicio, Ujú, ¿no? O sea, exacto. no debería haber juegos que duraran 8 o 10 horas y te lo está diciendo en 2 líneas. Claro. Es increíble. Sí, está increíble. Excepto el jardinero central, que hasta se estaba durmiendo por tanta inmovilidad. De pronto salió un jonrón rajanubes, que de seguro caería por la pradera a su cargo. Los otros 2 jardineros le gritaron que corriera tras la bola que había caído atrás de él, pero lejos. Y no tuvo más remedio. No oyó el golpe contra el llano. Entonces se dirigió hacia el panteón, no sin antes revisar por entre las nopaleras que fue encontrando a su paso, la pelota ni sus luces, y sin mirar hacia atrás tomó las cosas con calma, examinó en redor con un miedo muy extraño que le entró, a ver si veía algo en blanco, y que mira hacia las nubes, pero no. Decidido a no voltar hacia atrás, siguió busque y busque aquello que tal vez en eso que observa hacia su derecha, y ve que viene a lo lejos un pastor con su rebaño. Sí, figura reconocible, porque le era familiar tan solo con distinguir el sombrero desgarrado. Su compadre, quien cuando estuvo más cerca y dándole un leve saludo con la mano muy en alto preguntó: ¿qué haces tú? Es que pegaron jonrón y anda buscando la bola. Yo lo único que te digo es que en casa tengo un frasco de sotol y te invito a saborearlo. Esa voz lo estremecía, lo empujaba hacia el placer, pero el jardinero central poco a poco volteó toda su cabeza contemplando con asombro la indolente lejanía, tenaz, juego solitario y quizá tenebroso. Sus compañeros de equipo ni siquiera le gritaban porque tenían la esperanza de que encontrara la bola y volviera alguna vez. El silencio fue tirante, largo y turbio, imposible de romperse. Los minutos palpitaban en el aire, tal si un pulso novedoso anduviera entre las cosas. Allá, un simulacro estático y espectral bajo el lente de la luz. Temeraria intrascendencia que se consume despacio. Al ver a los peloteros como estatuas encantadas, le parecía ver un caldo con unos cuantos fideos cociéndose a fuego lento. ¿Regresar con la pelota? ¿Para qué? Resoplido y recompensa. El jardinero central de plano decidió irse tras su compadre, el pastor dejando el juego así. ¡Qué forma de cerrar! Sí, no mames. La indolente lejanía. Pero fíjate, está de lo divertido, pero dentro de la diversión te mete esta desolación que se vive en los pueblos. Sí. El remate está muy cabrón, o sea, como lo resume muy bien, ¿no? O sea, esta decisión entre continuar algo que pues no tiene mucho sentido o irse a echar un trago con su compadre para curarse la juerga. Mientras ve la indolente lejanía. Está muy cabrón. Sí, cuando se pone a buscar ahí la pelota, no sé si les ha pasado que
Hay momentos en los que entran en lo cotidiano, no en una lectura. Ujú. Entran en un lugar y como que el tiempo que está fuera del lugar se detiene. Claro. Como cuando estás colgando la ropa en tu casa y de repente volteas y hay ropa de un lado, sobre todo si es uno de esos departamentos así chiquitos que llegaron a construir al principio de los 2000 y nada más es la azotehuela es un pedacito así. Como el cuarto de servicio chiquitito. Ajá. Y entonces cuelgas los ganchos y está la ropa y volteas de un lado y hay ropa y del otro. Hay un momento en el que te pierdes en la ropa y sientes que estás en otro espacio. Así yo lo siento en medio de los nopales buscando la pelota y de repente como un oasis llega su compadre, ¿no? No Sí, el sombrero. Madre. Es que ¿qué importa en esta vida? Ah, pues la pelota y llega el compadre con el trago. Pues, ¿qué importa en esta vida? ¿No? Bien. Pues ya lo dijo, ya lo hizo. La musicalidad aparte, ¿no? Que todo se lee con este gozo, ¿no? Tú gozas Pero, cuando disfrutas, sí. cuando lees a Justo, ahorita pensando en lo que decía Gamo, congelar el tiempo es una herramienta buenísima porque, o sea, lo mencionas en lo cotidiano y aquí en este último párrafo que nos leyó Efren, o sea, sí es como, de repente todo estaba ocurriendo entre un todos, ¿no? Y de un momento a otro solo es él, la pelota y una decisión y toda esta indolente lejanía y no hay más, ¿no? O sea, ahí se paró el tiempo de todos afuera y ellos dejaron de estar y nos dedicamos a ver qué es lo que... Él ¿Qué es lo que decide hacía? cómo él termina el juego. Porque, está porque terminando? al principio de cuentas entramos en una disyuntiva aquí con este asunto del cómo sobre el qué, ¿no? Pero que después lo resuelve bien cabronamente Sada con su final, ¿no? Entonces estoy leyendo por cómo está escrito, porque lo estoy disfrutando. Claro. Este cuento no me va a dejar ni madre si resulta que Es muy sí, güey. gozoso. Ajá, pero está padre porque esa es otra de las disyuntivas a las que nos enfrentamos nosotros como escritores, del cómo sobre el qué. Claro. A mí me gusta mucho escribir cualquier pendejada si lo estás disfrutando y se deja leer, es poca madre, ¿no? Sí, sí. Aunque no estés diciendo, pues estos son meras anécdotas, se podría decir, ¿no? No está descubriendo el hilo negro, ni mucho menos. Bueno, también está muy sobrevalorado eso de querer descubrir. Ah, sí, es precisamente esa pretensión es la que nos pone en la madre muchas es que veces. aquí lo valioso es eso, cómo lo cuenta y la construcción que hace de La un construcción, cuento. es cierto. O sea, porque de repente nos encontramos con, a ver, ¿qué es un cuento, no? Ay, O sí, sea, la chupada, un ¿no? cuento es el que tiene un inicio, un planteamiento, un desarrollo, un nudo, desenlace y conclusión, ¿no? Así es, así como, ay, qué hueva. Y justo cuando te puedes a pensar, o sea, en cómo lo hace Sada, Ujú. es una forma muy, ¿cómo decirlo? ¿Suspicaz? No. No, suspicaz no creo que sea la No. palabra. No, es más bien como brillante, pero no en el sentido de genialidad, que sí lo es, Sí lo es. sino en el sentido de brillante por juguetón. Claro. Por cuando ves una pelota que brilla en el sol, eso es lo que es brillante, ¿no? Tú dices, wow, eso es brillante, te deslumbra y te invita a jugar. Entonces yo creo que Sada tiene mucho esa brillantez, tanto Pero- en cómo escribe y en los temas que trata. Pero si te fijas, el marco es desolador y él a través del lenguaje. Claro, lo levanta, Lo hace igual que en la divertido, novela de sí. Casi Nunca. Ajá, exacto, No güey. manches. Pero en casi nunca creo que cuenta menos, güey. No, No, sí, casi nunca es no. puro Pero bueno, es que puro lenguaje. aquí es un cuento, ¿no? Ujú, Y ujú. podríamos muy bien entrar en este asunto de el cuento gana por knockout Ajá, y la claro. novela por puntos, o sea, pero no nos vamos a meter en eso. Claro. Más bien que sí son cosas muy, muy, muy distintas. Creo que aquí su intención, Ujú. o por lo menos el resultado que hay en cada uno de nosotros es ese, ¿no? O sea, es gozosa la lectura, quieres continuar y es como de sígueme leyendo. Ujú, O sea, hay más de dónde vino esto. y no te exige como te diría, un bagaje de lecturas amplio. O sea, Bueno. se deja leer, es a lo que me refiero. Claro, es como Rulfo, la comparación que hiciste con Rulfo es muy buena. Es Muy muy acertada acertada. porque está todo lo desolador, bueno, aunque aquí no es tan oscuro como Rulfo, Ajá. pero está en ese lenguaje, en esa riqueza y en esa sencillez. Te parece que terminan las cosas en un momento en el que tienen que terminar. O De sea, hecho, Rolfo tiene mucho que ver con él, fue su maestro directo. parece más decisión de ese jugador que va a buscar la pelota, terminar el cuento, que del propio Sada. Y eso está bien chido. No. Sí, pues es como lo que se nos aconseja muchas veces como escritores, ¿no? El, pues,
tú vas a escribir dependiendo de lo que la propia historia te vaya pidiendo, Claro, ¿no? sí, O sí, sea, sí. tienes que dejarla que fluya, tampoco tienes que amarrarla porque a fuerzas quieres que termine de una forma porque te vas a frustrar, ¿no? Claro. O sea, déjala y tú ve Pues yo atendiendo sus la necesidades. mayoría del tiempo me siento en blanco a escribir y ya lo que voy a... No sé si sea aconsejable, no sé si podríamos aconsejar eso. Hagan eso claro. y después trabajen, ¿no? No, bueno, cada quien escribe como buenamente va pudiendo, diría Don Hugo Iriart, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, volvemos a este asunto de entre que este es un cuentario y casi nunca es una Novela. Es una novela. Tiene razón. Y bueno, en casi nunca este cronotopo de Sacramento, o sea, ahí el papel que juega el espacio Ujú. está muy cabrón, o sea, la atmósfera y la forma en la que él describe para hacernos ir a vivir a Sacramento y con estos personajes es un tanto desoladora, porque lo que te está diciendo es, en un pueblo bicicletero como este, bueno, creo que ni siquiera es bicicletero, ¿verdad? ¿No? Ni... Ya eso llega. Trae un burro, ¿no? ¿Qué trae el compadre, güey? Sí, o sea, y de repente tenemos ahí como toda una historia de entre amor, conveniencia. Sí, es muy curiosa la historia. Asunto de los dineros y el querer salirte de ese maldito pueblo porque lo único que te trae es decepción, Ujú. o sea, y frustración. A mí me parece muy valiosa la forma en la que él describe ahí. Más allá del argumento, Ujú, de el la argumento, trama no. y Eso todo lo eso. excusa el argumento. Nunca se- Claro. Exacto. O sea, a mí eso es lo que me atrapó de casi nunca. Y bueno, la personaje es una Increíble. cosa muy vaciada, ¿no? Y el... Necesita su propio programa, casi nunca, ¿no? Es una chingonería. Sí, es cierto. Pues de hecho es premio Herralde. Herralde de De novela, es novela. una chingonería de novela también. Tienen se da cuenta, que leerla. sí, no mames. Sí. Esperamos a poder tener un programa posterior con... De hecho es lo que quería adelantarles para comprometer también a Adriana Jiménez que nos prometió por ahí que nos iba a venir a platicar acerca de Sara de Sí, si Entonces, pudiera ¿quién sería mejor una para cosa hablar de increíble, Daniel Sada? ¿no? Sí. Fue su esposa. Es la viuda de La Daniel viuda Sada. de Daniel Sada ahora. Y ya la Por cierto, comprometimos. una gran escritora también. No, hay una chingonería de maestra. Que también habría que hacerle un programa, programa a ella. solamente ella Tienes con toda la adivinación. Pero bueno, este va como el hilo, ¿no? Como Claro. para no perderlo. Y pues justo pensando en la gran obra que deja Daniel Sada. Porque digo, estos son cachitos a final de cuentas, pero la obra que tiene él es inmensa, Basta, sí. vale bastante y pues es indispensable, ¿no? Claro, en el librero la de literatura cualquier mexicana. persona. No mames. Claro. Y llama la atención que no mucha gente lo conoce. O sea, No es está muy conocido. Poco valorado. Pues es que más que poco conocido, yo creo que hay pocas personas que podrían atreverse a hablar de él, porque cierto. para hablar de él se requiere un bagaje cultural, o sea, pero también es todo lo contrario, también puedes Interestelar. hablar de él desde... Bueno, la Claro. crítica sí entiendo el punto de Kenia. Para leerlo no necesitas un bagaje, pero para hablar sobre él yo creo que sí necesitas Sí, Claro. o sea, yo creo que por eso no se atreven, ¿no? Porque él es un maestro Claro. del lenguaje. Claro. Incluso en los propios prólogos pueden encontrarse con todo lo que se dice de él Ujú. y lo valioso que es para los estudios literarios. Claro. Claro. O sea, en cuanto lo que ya Sí, la hablamos, música, ¿no? sí. O sea, la forma de construir, los personajes, o sea, y todo este mundo. Además de que su historia personal es muy interesante y, en mi opinión, Ujú. afecta directamente Lo a que sí. cada una de las propuestas literarias que él nos da. Bueno, pues esta es el principio de la tercera temporada de Literaturba. Como siempre está, Gama. Kenia. yo soy Efren, este fue Daniel Sada, su reunión de cuentos editada De cuentos. por el Fondo de Cultura Económica. Está bastante económico el libro, de hecho, ¿verdad? No está No más sé, allá no de recuerdo. 200 pesos. Va a haber un remate de libros en el fondo. Pero si ven Aprovechenlo. un Daniel Sada Cualquier en donde cosa de sea, Sada. Hay Compra. muchas cosas Lo por ahí, hay. pues en los saldos, ¿verdad? Sí, Y cualquier cosa que agarren de Sada, puta madre. es garantía. es garantía. Es garantía. Bueno, pues muchísimas gracias.